Hola, muy buenas. Soy José Manuel del Pozo y soy instructor de buceo. Esto es un vídeo elaborado para el Club de Buceo CBS Glup Glup. La descompresión. Tablas de descompresión, primera parte. Durante el vídeo vamos a hacer un pequeño recordatorio de la fisiología de la respiración. Vamos a ver cómo se realiza la representación gráfica de una inmersión. La comparativa de las distintas representación de distintos tipos de inmersión. Vamos a ver las tablas de 100, las instrucciones previas a su utilización y el uso en inmersiones sencillas. Términos utilizados: inmersiones sin descompresión y con descompresión. Vamos a ver qué es esto de una inmersión sin descompresión y una inmersión con descompresión. Precauciones y procedimientos en caso de emergencia. Otras tablas, una pequeña alusión a otras tablas, pero daros cuenta que esto lo veremos en un vídeo que haremos posteriormente, en el cual haremos una comparativa entre las distintas tablas. Simplemente va a ser una alusión a esas tablas. También una breve reseña sobre el funcionamiento de los ordenadores de buceo. Insisto, también va a ser una pequeña introducción, ya que la haremos un vídeo más extenso en otra entrada que habrá posteriormente. Por último, un recordatorio de actuación en caso de accidente. El proceso por el cual el oxígeno y el dióxido de carbono llega a los tejidos y sale de ellos es: en los pulmones captamos el oxígeno. A través de la sangre, del eritrocito y del plasma sanguíneo, difunde el oxígeno en los distintos tejidos. En las células, lo que hace es que se produce durante la metabólisis, se hace la producción del dióxido de carbono. La sangre, el plasma sanguíneo y el eritrocito llevan ese dióxido de carbono, lo llevan a los pulmones, donde se elimina. Bien, estos son los gases metabólicos. Sin embargo, hay otros gases que no intervienen en procesos metabólicos, que llamamos gases inertes. Estos gases inertes hacen esa difusión, la realizan a través del plasma sanguíneo. No el eritrocito, pero sí el plasma sanguíneo. La ley de Henry nos explica este proceso. Nos dice que a temperatura constante, la cantidad de gas que se disuelve en un líquido es directamente proporcional a la presión ejercida de ese gas sobre la superficie del líquido. Cuando en la gráfica vamos a representar lo que es el aire alveolar, que está en color claro, y lo que es el plasma sanguíneo en color rojo. Cuando la concentración de gas, en este caso gas inerte, es igual en el aire alveolar que en el plasma sanguíneo, se dice que estamos en saturación o equilibrio. Según descendemos, la presión parcial del aire alveolar aumenta, con lo cual aumenta la presión parcial de cada uno de los gases que estamos respirando. En este caso queda en mayor concentración en el aire alveolar que en el plasma sanguíneo. A este sistema se le llama insaturado. El plasma está insaturado con relación al aire alveolar. Durante la inmersión vamos a llegar a un punto en el que vamos a estar en equilibrio, va a estar completamente saturado el plasma. Pero daros cuenta que se puede producir este proceso, se puede producir o bien al final de la inmersión o bien durante el ascenso a superficie. Este estado nuevamente se llama saturación o equilibrio. Según empezamos a ascender, la presión parcial del aire alveolar desciende, consecuentemente el gas inerte disuelto en el plasma va a quedar en sobresaturación con relación al aire alveolar. En los tejidos ocurre una cosa similar. Sería cuando nosotros estamos, hay la misma concentración en el plasma que en el tejido, se dice que el tejido está en saturación o equilibrio.
Cuando hemos descendido, la presión parcial que hay en el plasma sanguíneo es mayor que la que hay en el interior de los tejidos. A este estado se le llama sobresaturación, pero la sobresaturación del plasma con relación al tejido. Cuando hemos alcanzado nuevamente el equilibrio, ha sido al final de la inmersión o durante el ascenso. Por último, cuando estamos ascendiendo, el plasma sanguíneo ha ido eliminando ese gas inerte que estaba en exceso, quedando el tejido en un estado de sobresaturación con relación al plasma sanguíneo. Hay mayor concentración en el tejido que en la sangre, y la sangre queda insaturada con relación al tejido. Hay menor concentración en la sangre con relación al tejido, y este estado se llama insaturación, el del plasma, y el tejido estará sobresaturado. Vamos a ver la representación gráfica de una inmersión. Cuando nosotros estamos en superficie, nosotros pues no tenemos el gas inerte que hay más o menos en la concentración que está en el aire en el ambiente. Cuando descendemos, el gas inerte empieza a introducirse en los tejidos, empezamos a tener mayor cantidad de moléculas de ese gas inerte. Según vamos avanzando, va avanzando el tiempo, durante la inmersión, los tejidos se van saturando cada vez más de ese gas inerte. Cuando iniciamos el ascenso, iniciamos el proceso de llegar a la saturación, hasta un punto en el cual ya estamos completamente saturados. En ese punto vamos a tener que hacer una parada de descompresión. Cuando llegamos a la superficie durante el ascenso, lo hemos venido haciendo, pero cuando estamos en superficie, la presión parcial que estamos respirando del nitrógeno normalmente es mucho menor, con lo cual vamos a perder el nitrógeno más rápidamente que lo que estamos haciendo durante el ascenso a superficie. Durante el ascenso se empiezan a generar microburbujas de nitrógeno o gas inerte, pero vamos a hacer hincapié en el nitrógeno. Bien, llamamos inmersión sin descompresión. Daros cuenta que durante la inmersión, cuando estamos ascendiendo, siempre estamos haciendo una descompresión. Sin embargo, vamos a llamar inmersiones sin descompresión cuando no es necesario hacer una parada de descompresión. Como hemos visto en el diagrama, durante el ascenso se va produciendo esa microburbuja que va aumentando de tamaño. Y cuando llegamos a la superficie empezamos a perder más rápidamente ese nitrógeno. Lo estamos perdiendo durante el ascenso, sin embargo estamos produciendo más. Una parada de seguridad lo que nos va a proporcionar va a ser que durante esa parada esa microburbuja va a reducir su tamaño, siendo menos peligrosa. Y cuando llegamos a superficie, el tamaño de la microburbuja siempre va a ser menor que el que hubiera tenido si no hubiéramos hecho esa parada. Sin embargo, llamamos inmersión con descompresión cuando la burbuja ha tomado un tamaño crítico. Ya tiene capacidad de ser atacada a través del sistema inmunológico y empezar a generarnos otros problemas. Bien, cuando llegamos a la parada de descompresión, en la parada de descompresión lo que hacemos es que, igual que hacía la parada de seguridad, lo que hace es que el tamaño de esa microburbuja disminuye, quedando más pequeña. Durante el ascenso se va a generar más microburbuja y durante el espacio de tiempo en superficie, esa microburbuja va a irse reduciendo cada vez más. Vamos a hacer ahora una comparativa de la representación gráfica de las distintas inmersiones. En una inmersión sencilla, es decir, inmersiones que solamente haces una después de 18 horas, ya veremos a ver esto de 18 horas, 24 horas, qué es lo que es. Inmersión sencilla, nosotros hacemos nuestra inmersión y podemos subir a superficie. Sería sin descompresión cuando podríamos llegar a la superficie sin haber hecho ninguna parada. Pero sin embargo, como veis, hemos establecido una parada de seguridad. Esa parada de seguridad va a hacer que lleguemos a la superficie de una forma mucho más segura, sin descompresión, y lo vamos a representar con esta línea que hemos dibujado aquí. Esta línea rompe la línea de ascenso y es la forma de representar una inmersión
sin descompresión, es decir, sería una parada de seguridad. En las inmersiones con descompresión lo que representamos es un escalón. Esto quiere decir que por narices tenemos que parar. En las inmersiones repetitivas vamos a llamar inmersiones continuadas cuando el intervalo de superficie es menor de 10 minutos. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, ya que hay tablas de buceo que consideran este tiempo de superficie que no exceda los 10 minutos. Cuando ha excedido 10 minutos ya no serían inmersiones continuadas. En las tablas de 100 en concreto estamos hablando de paradas de 15 minutos. Tenemos que hacer un intervalo de superficie mínimo de 15 minutos. A pesar de que en la gráfica hemos puesto 10 minutos, en las tablas de 100 tendríamos que estar mínimo 15 minutos. Cuando el intervalo de superficie es mayor de 10 minutos, sería una inmersión repetitiva sucesiva. Las dos son inmersiones repetitivas, continuada cuando el intervalo de superficie es menor de 10 minutos o 15 minutos a las tablas de 100. Y sucesiva se llama cuando el tiempo es mayor de 10 minutos y menor de 18 horas. La representación gráfica de una inmersión sucesiva o repetitiva, vamos a poner siempre por la parte externa del gráfico, vamos a poner las profundidades. Es importante tener un orden a la hora de representar la inmersión. Cuando estamos haciendo otro tipo de inmersiones, por ejemplo, hacemos inmersiones con nitros, hacemos cálculos de tiempo y demás, se forma un guirigay de números que no hay quien se entere, con lo cual tenemos que ser ordenados y de esa forma no es necesario ni poner las unidades, ya sabemos lo que es. Como os digo, en la parte externa de la gráfica van a ir representadas las profundidades, tanto de las paradas como la profundidad máxima que hemos alcanzado durante la inmersión. Y en la parte interna de la gráfica vienen representadas los tiempos. Tienen tanto el tiempo de fondo como los intervalos, por ejemplo, de superficie. Por último, para seguir ordenando la gráfica, tenemos lo que son los grupos de nitrógeno residual. Esto es la forma de calcular, una letrita que le hemos puesto para saber el grupo de nitrógeno, que es la saturación que tienen nuestros tejidos. Después del intervalo de superficie vamos a tener también otro grupo de nitrógeno residual, pero que vamos a denominarlo GIS o grupo intervalo de superficie. Esto parece curioso, pero de verdad es muy fácil. Simplemente tenemos que tener claro cuáles son cada concepto y dónde hay que aplicarlo. Por último, para hacer los cálculos en una inmersión repetitiva, tendríamos el tiempo de nitrógeno residual, que es el nitrógeno con el que yo ya me he metido a hacer la inmersión, ¿vale? Y esto se llama tiempo de nitrógeno residual. El tiempo de fondo va a ser el tiempo que yo voy a estar efectivo en el fondo. Sin embargo, fisiológicamente, lo que yo voy a tener es un tiempo total de fondo. Es decir, a la inmersión, al tiempo efectivo que yo he estado sumergido, habrá que sumarle el grupo de intervalo de superficie, es decir, el tiempo de nitrógeno residual, un tiempo añadido que voy a tener que sumar, porque va a ser como va a salir nuestros tejidos de saturación. Tablas de 100. De 100 son las siglas de Defense and Civil Institute of Environmental Medicine. Vamos, facilito decir, ¿no? Bueno, pues las tablas de 100 son estas que veis en pantalla. Y vamos a ver lo que es cada cosa. Mirad, en la columna de la izquierda me va a venir representada la profundidad y una D. ¿Qué es esto la D? La D es la traducción al inglés, que es deep. Deep profundidad, P profundidad. Y los numeritos que me marcan son las profundidades. Fijaros que van saltando de 3 en 3 metros. Pero aquí me viene un 20, un 30, estos son pies. 6 metros son 20 pies, 3 metros serían 10 pies, 21 metros, 70 pies. Con lo cual a esto, para el sistema métrico decimal, no vamos a hacerle ni caso. En el interior de la tabla
todo lo que nos figuran son tiempos. Todos los numeritos estos que figuran aquí son tiempos. Fijaros que aquí nuevamente estamos haciendo, digamos, una evaluación sin meter unidades, ya que ya sabemos lo que es. Tenemos que tener claro lo que es cada cosa. Fijaros que en estos numeritos, aquí por ejemplo tienen un código S. Código S significa parada de seguridad. Decocode S, Security Stop. Minutos 3, es decir, tengo que hacer 3 minutos de parada a una profundidad de 4,5 metros. A esto lo denominamos parada de seguridad. La parada de seguridad, os recuerdo que no son obligatorias, podría salir a superficie sin tener ningún problema. Sin embargo, por seguridad, vamos a meterlas en nuestra dinámica de inmersiones siempre como obligatorias. Cuando te figura un número, lo que te está indicando las tablas de 100 es una descompresión. En este caso he marcado el número 5. El número 5 lo que significa, en la tabla explicatoria nos explica que tengo que hacer 2 paradas. Una parada será a 6 metros de profundidad durante un tiempo de 5 minutos. Y otra parada de 3 a 3 metros de profundidad durante 10 minutos. Fijaros que el tiempo total de parada al final de descompresión va a ser de 15 minutos. Y el tiempo que yo tengo que tardar en ascender entre paradas siempre no debe de ser inferior a 1 minuto. Y desde la última parada a superficie, 1 minuto. Es decir, tengo que subir siempre muy despacito. La línea que he marcado aquí es lo que llamamos curva de seguridad. Esta línea representa el tiempo máximo que yo puedo permanecer sumergido a las distintas profundidades sin entrar en descompresión, es decir, sin tener que hacer una parada de descompresión. Por último, haceros el apunte que aquí, en la profundidad de 6 metros y 9 metros, las unidades me vienen sin ninguna indicación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no hay que hacer nada, estamos ya en profundidades de parada, con lo cual no sería necesario ni siquiera las paradas de seguridad. Para terminar de explicar la tabla, vemos aquí cómo tenemos marcados los grupos de nitrógeno residual. En muchas tablas, estos grupos lo que significan son los distintos tejidos, cómo se han ido saturando, tejidos rápidos, tejidos lentos. Sin embargo, aquí las tablas de 100 funcionan de otra forma distinta. Aquí las tablas de 100 son compartimentos. No obstante, las letras que van a indicar cada grupo de nitrógeno residual no va a indicar el nivel de saturación que tienen nuestros tejidos. Esto lo tengo que tener en cuenta para la siguiente cuando haga inversiones repetitivas. Para usar las tablas de 100, siempre, bueno, esto lo tengo que hacer en todas las tablas, no solamente de 100, tengo que empezar siempre por la zona más profunda y de la más profunda hacia la menos profunda. Esto es sencillamente porque de esa forma los tejidos rápidos se van a saturar y desaturar más rápidamente. Consecuentemente, voy a poder hacer una inmersión mucho más segura. Si estoy utilizando las tablas de 100, no utilizo otras tablas. Es decir, yo no puedo utilizar en una inmersión las tablas de 100 y en la inmersión siguiente, haciendo una repetitiva, utilizar, por ejemplo, las tablas SUSNAVY. O utilizo las de 100 para ambas inmersiones o utilizo las SUSNAVY para ambas inmersiones, pero nunca mezclarlas. La velocidad de ascenso y descenso en las tablas de 100 se establece entre 12 y 18 metros por minuto. Inicialmente la velocidad era de 18 metros por minuto, sin embargo, debido a la corrección que realizaron en las tablas SUSNAVY en el año 93, se bajó en la velocidad de la velocidad a la de ascenso y descenso, estableciendo de las tablas de 100 que la velocidad la establecieron en 15 metros por minuto. Y en los últimos 10 metros de ascenso, los últimos 10 metros hasta superficie, hay que reducir la velocidad a la mitad. Pero recuerdo que entre paradas o entre la última parada y superficie tenemos que tardar alrededor de 1 minuto. Las tablas siempre hay que utilizarlas de modo conservador, no hay nunca límite. Todo lo que hagamos para prevenir cualquier enfermedad de compresión siempre será oportuno y adecuado. Vamos a ver ahora inmersiones sencillas.
Y dentro de las inmersiones sencillas tenemos inmersiones sin descompresión, como decía antes, e inmersiones con descompresión. Las inmersiones sencillas sin descompresión. La representación gráfica de la inmersión sencilla sin descompresión sería la que figura en pantalla. Es decir, tenemos nuestra cubetita que nos indica el tiempo, según avanza el tiempo, y la profundidad. Y aquí nos está indicando una parada de seguridad, es decir, no es una parada de descompresión. Estos son inmersiones, como decía, sin descompresión. La profundidad siempre la marcamos por fuera, tanto de la profundidad máxima de inmersión como de la parada de seguridad. Y por dentro marcamos los tiempos, tanto el tiempo de fondo como el tiempo de parada. Por último, veíamos el GNR o grupo de nitrógeno residual, es decir, el nivel de nitrógeno que queda en los tejidos tras la inmersión. Y ahora vamos a ver lo que es la tabulación. La tabulación es, es una forma de representar la inmersión en el cual de una forma clara a una simple visual me va a indicar si yo he cogido bien los datos de esa tabla o no los he cogido bien. Daros cuenta que las tablas se hacen para planificar una inmersión, no para cuando ya hemos salido, se hace antes de meternos a bucear y hemos planificado nuestra inmersión. Con lo cual, a lo mejor, mientras que yo he estado sin bucear, está haciendo la planificación de esta inmersión. Y cuando yo voy el día de la inmersión, pues hago un vistazo rápido y de esa forma yo veo que está todo correcto. He hecho un check-it y he visto que no hay ningún problema y que lo estamos haciendo todo correctamente. Dentro de la tabulación voy a poner primero, en primer lugar, la profundidad. La profundidad que me marca las tablas, es decir, las tablas veíamos que iban de 3 en 3 metros. Si yo estoy a 20 metros de profundidad en la inmersión realmente, yo en la tabulación voy a indicar 21, ya que es lo que me voy a fijar en la tabla. El tiempo de fondo. El tiempo de fondo voy a poner igualmente el tiempo que estoy efectivo debajo del agua. Os recuerdo que el tiempo de fondo es desde que inicio la inmersión hasta que inicio el ascenso directo a superficie. Bueno, el tiempo de fondo igualmente, pues en la tabla me indica un número. Si yo no he llegado al número, pero me he pasado el anterior, paso inmediatamente al superior. Y ese es el que voy a reflejar en la tabulación. Por último, pongo el grupo de nitrógeno residual. Fijaros que en este resumen de la tabulación tengo todo. Tengo la profundidad, el tiempo de fondo y el grupo de nitrógeno residual. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a calcular el grupo de nitrógeno residual tras una inmersión realizada para una inmersión realizada a 19 metros de profundidad con un tiempo de 26 minutos. Dibujamos nuestra gráfica y vamos a meter los valores que ya sabemos. Es decir, hemos dicho 19 metros de profundidad. ¿19 metros está en la tabla? No. Con lo cual, ¿qué voy a tener que hacer? Para saltar a 21. ¿Lo veis? Estas profundidades son hasta 18 metros, hasta 21 metros, hasta 24 metros. Es decir, si yo me he pasado por medio metro la profundidad que me indica la tabla, tengo que pasar inmediatamente al rango siguiente, a la profundidad siguiente. En la tabulación, por lo tanto, pondría el 21, ya que el 19 no está en la tabla. Una vez obtenida la profundidad, vamos a ver el tiempo que hacemos con él. El tiempo que nos indica el problema son 26 minutos, con lo cual desde los 21 metros vamos a ir avanzando en la línea de tiempo hasta que lleguemos a los 26 minutos. Llegamos a 25 y 26 es mayor, ¿verdad? Con lo cual esta casilla no la puedo coger. Tendría que coger la casilla de 35. Pues ahora lo pongo en la representación. Ya hemos puesto la profundidad. El tiempo que hemos estado de fondo son 26 minutos, pero en la tabla me figuran 35. A 35 minutos en esta casilla, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que tenemos una parada de seguridad. Fijaros,
3 minutos 4 metros y medio. Los demás serían paradas de descompresión. Esta es parada de seguridad. Pues lo represento en mi gráfica. Sería 3 minutos 4 metros y medio. Continuamos con la representación. Una vez que hemos obtenido la casilla del 35, bajamos por la línea y tenemos un grupo de nitrógeno residual de E. Y esto es lo que vamos a trasladar a nuestra inmersión. Grupo E, trasladado a nuestra inmersión, y en la tabulación pondríamos la E. ¿Qué lectura sacamos de aquí? Mirad, aquí nos figuran 19 metros y aquí 21, y aquí 26 minutos y 35 minutos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo un margen de seguridad de 2 metros la inmersión. Es decir, que si yo en vez de 19 estoy a 19 metros y medio, no pasaría nada. Si estoy a 20 metros, no pasaría nada. Estaría contemplado en la planificación de la inmersión. Con el tiempo pasaría lo mismo. Yo he planificado 26 minutos, sin embargo, en la tabulación veo que voy a tener la misma penalización para 26 que para 35. Es decir, voy a tener pues 9 minutos de margen de seguridad. Por último, tengo mi grupo nitrógeno residual, que es E. Vamos a ver ahora las inmersiones sencillas con descompresión. Son inmersiones desaconsejables. Estamos ya entrando en descompresión. Esto solamente sería un procedimiento que habría que hacer en caso de haber excedido, digamos, la planificación que tenemos prevista. El gráfico de la inmersión sería algo parecido a esto que estamos dibujando. Tenemos nuestra línea de inmersión y las líneas que nos marcan las distintas paradas que tenemos que hacer durante la inmersión, durante el ascenso de la inmersión. Marcamos los puntos donde vamos a poner las profundidades, tanto de las paradas como la profundidad máxima y los tiempos en el interior de la gráfica. Tiempo de fondo, las paradas de seguridad, paradas de descompresión y el grupo de nitrógeno residual. Por último, nuestra tabulación. El problema sería calcular el grupo de nitrógeno residual que voy a obtener tras una inmersión realizada a 19 metros de profundidad por un tiempo de 61 minutos. Pues vamos a nuestra tabla. Teníamos 19 metros que veíamos ya en la inmersión anterior que tendríamos que saltar a la casilla de 21 metros. Por otro lado, avanzamos los 61 minutos, los vamos a poner en la gráfica, que tendríamos que poner 63. Y eso nos da una parada de descompresión en dos tramos. Una parada a 6 metros de 5 minutos y otra parada a 3 metros de 10 minutos. Vamos a ponerlo en nuestra gráfica. Tenemos la profundidad máxima, que sería 19 metros. El tiempo de fondo, 61 minutos. Las paradas que nos han marcado ha sido una a 6 metros de 5 minutos, como veis, los 6 metros y los 5 minutos. Siempre el tiempo por dentro y la profundidad por fuera. Y la última parada sería a 3 metros por 10 minutos. Y el tiempo entre paradas y entre parada y superficie de 1 minuto. Continuamos con la tabla y vemos que en esta casilla nos da un grupo de nitrógeno residual de I. Ponemos nuestra I y ahora realizamos la tabulación. Profundidad 19, 21. Tiempo de fondo 61, 63. Y el grupo de nitrógeno residual, la I. La lectura que sacamos nuevamente es que tenemos 2 metros de margen de seguridad, de profundidad, y 2 minutos
del tiempo que tenemos planificado. Precauciones y actuación ante imprevistos con las tablas. La regla del 4%, regla del 80% y el procedimiento en caso de una descompresión omitida. La regla del 4%, la del 80% y la descompresión omitida lo vamos a ver en otros vídeos que se van a hacer para que sea de una forma más clara. Lo vamos a ver en unos vídeos independientes que haremos más adelante. La regla del 4%, no obstante, se dice que en caso de bucear a más de 300 metros de altitud hay que ajustar las tablas. No nos vale hacer una lectura directa de tablas. La profundidad máxima y la profundidad de paradas. Pero también habría que calcular la velocidad de ascenso. La regla del 4% indica que por cada 300 metros que ganemos en altitud hay que reducir el valor de la presión atmosférica en un 4%. Bien, daros cuenta que la fórmula de la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión hidrostática, con lo cual tenemos que estar, para la presión absoluta va a ser menor cuando estemos buceando por encima del nivel del mar. La regla del 80% es para en caso de que hayamos perdido las tablas durante la inmersión, podemos utilizar esta regla, que se ajusta bastante a lo que dicen las tablas, o por lo menos nos da algo de seguridad. La regla del 80% consiste en que aún la profundidad máxima multiplicarla por 2. El resultado se lo restamos a 80 y lo que nos dice es el tiempo que nos queda sin entrar en descompresión. Es decir, si yo estoy a 19 metros lo multiplico por 2 y me daría 38. Si yo a 80 le quito 38 me da 62, que es el tiempo máximo que yo podía estar sin entrar en descompresión. 32, he dicho 62, ¿verdad? 32. En caso de parada de descompresión omitida, hay que acudir a una cámara hiperbárica, pero si nosotros no tuviéramos una cámara hiperbárica a nuestra disposición en un plazo más o menos breve de tiempo, lo que tendríamos que hacer sería, primero, si tenemos que trasladar una cámara hiperbárica, habría que hacer una aplicación o una administración de oxígeno al 100% durante el mayor tiempo posible. Si no hay posibilidad de acceder a esa cámara, esperamos un máximo de 5 minutos y en 5 minutos nos volvemos a sumergir, si no han aparecido síntomas. Bien, nos sumergimos a 12 metros y estamos una cuarta parte del tiempo que hemos sometido a parada. Es decir, si hemos sometido una parada de 10 minutos, tendremos que estar 2 minutos y medio a 12 metros. Subiríamos a 9 metros y vamos a estar un tercio más de la parada emitida, es decir, 10 dividido entre 3 nos daría 3,3. Y 3,3 minutos redondaríamos a 3 minutos y medio. Por último, subimos a 6 metros. El tiempo de ascenso entre paradas siempre va a ser como poco un minuto que tenemos que tardar entre parada y parada. Y a 6 metros tendremos que estar la mitad del tiempo omitido. Es decir, si hemos omitido 10 minutos, como en el ejemplo que estamos poniendo, tendremos que permanecer 5 minutos a 6 metros. Por último, la última parada a 3 metros la tendremos que hacer una vez y media el tiempo que hemos omitido. Si hemos omitido 10 minutos, tendremos que estar, 15 minutos tenemos que estar. Y ese sería el tiempo total que yo tendría que hacer. Pero estamos hablando de una parada de descompresión omitida. No obstante, siempre es mucho más seguro hacer una evacuación, ir a una cámara hiperbárica. Esto sería únicamente en el caso de no estar disponible esa cámara hiperbárica. Una vez realizado este procedimiento y si no he tenido síntomas, yo podría volver a bucear por precaución entre 24 y 48 horas después de haber realizado ese ascenso. Vamos a ver el gráfico nuevamente de lo que es una parada omitida. Bien, si hemos omitido paradas,
Si hay síntomas de enfermedades compresivas, directamente a cámara. No hay otra opción. Oxígeno durante el traslado y a la cámara. Si no hay síntomas, si puedo respirar oxígeno en superficie mientras que me voy a meter esos 5 minutos, pues mejor, aunque daros cuenta de la rapidez de actuación que tenemos que hacer, tener equipo preparado, montarlo y tener el oxígeno a nuestra disposición. Si han pasado más de 5 minutos, ya directamente cámara, pero si no han pasado, nos podemos volver a sumergir. Y si no aparecen síntomas, claro, si aparecen síntomas, nuevamente todo el proceso a cámara hiperbárica. Si no hay síntomas, descenderíamos a 12 metros y estamos un cuarto del tiempo de la parada omitida. Repetimos todo lo que os estaba comentando antes. Ascendemos hasta 9 metros y estamos un tercio del tiempo de la parada omitida. A 6 metros estamos la mitad del tiempo de la parada omitida. Y por último, a 3 metros estamos una vez y media el tiempo de la parada omitida. Todo el tiempo de parada, vamos a hacerlo, 1 minuto de paradas y siempre va a ser con vigilancia. Si no existe vigilancia y no existen estas condiciones, no hagáis esta inmersión. Directamente el tiempo que tardemos en llegar a una cámara, aunque sean días. Una vez hecho esto, tendríamos que, a ser posible, hacer un traslado, si hay síntomas sobre todo, traslado mediante oxígeno y acudir a esa cámara hiperbárica. Otras tablas. Hay muchas tablas en el mercado, casi todas se basan en algoritmos aldeanos o neoaldeanos, pero realmente todas se parecen mucho a la hora de manejarlas. Se manejan todas tienen que... Pero lo principal es que sepamos lo que significa cada concepto. Lo que es el tiempo de fondo, lo que es el tiempo intervalo de superficie. De esa forma sabremos utilizar todas las tablas. Pero siempre hay que asegurarse de dos cosas. Primero, las velocidades de ascenso y demás. Los intervalos entre inmersión e inmersión. Y para que, o indicaciones que nos indiquen las tablas en cuanto a altitud si no estamos buceando a nivel del mar. Aquí tenemos, por ejemplo, las tablas Nauri. ¿Vale? No son muy claras, no obstante, insisto, va a haber otro vídeo en el cual vamos a explicar todas estas tablas, vamos a hacer una pequeña comparativa de todas estas tablas punto por punto. Aquí tenemos, por ejemplo, las tablas de PADI o las tablas de la US Navy. Ordenadores de buceo. Los ordenadores de buceo nos proporcionan datos inmediatos de tu inmersión, es decir, lo que te está ocurriendo a ti. Daros cuenta que son menos conservador que lo que es utilizar una tabla, ya que te están haciendo una medición de cálculos en cuanto al tiempo real que estás efectuando y las profundidades que estás empleando. Cuando tú utilizas una tabla, tú siempre vas a dejar un margen de seguridad. El ordenador no te deja ese margen. Sin embargo, yo puedo ajustar los niveles de seguridad, pero insisto, hay que tener siempre cuidado a la hora de utilizarlos. El ordenador siempre va a marcar la profundidad, el tiempo que está transcurriendo durante la inmersión, el tiempo que me falta para llegar a hacer una descompresión. Me avisa si hay una velocidad de ascenso excesiva. En algunos tipos de ordenadores, esto ya son los que hay que meternos pasta, me da, por ejemplo, incluso las pulsaciones cardíacas. Me gestiona el aire. Hay algunos ordenadores que tienen conexión a la botella y consecuentemente me gestiona el aire. También me dan avisos de cuando estoy consumiendo más aire de la cuenta o factores de este tipo. Me da también los niveles de exposición a oxígeno. Esto es muy útil sobre todo cuando estamos buceando con mezclas gaseosas o a grandes profundidades. Me va a dejar indicado de una forma gráfica la saturación del nitrógeno que he tenido durante la inmersión, la temperatura del agua. También va a tener iluminación para que yo lo pueda ver, pues dependiendo de las condiciones ambientales que haya. Algunos ordenadores tienen compás digital, brújula digital. Tiene la posibilidad de cambiar de apnea a planificación o a buceo con botella, buceo oscuro.
Y por último también tienen que te dejan grabado todos esos datos de la inversión. Por último, cuando termine la inversión también me va a indicar el tiempo en el cual yo no puedo volar y la saturación en tiempo que me queda. Todo esto me lo suelen dar casi todos los ordenadores. Tanto las tablas de buceo o de descompresión como los ordenadores no tienen en cuenta parámetros de inmersión, parámetros como por ejemplo el frío. Daros cuenta que el frío afecta cuando estamos buceando. ¿Qué es lo que ocurre con el frío? Pues que tú estás tiritando o tienes una vasoconstricción, todo esto no lo tiene en cuenta y esto es importante a la hora de hacer una descompresión. El acondicionamiento fisiológico al frío o al calor, es decir, cómo estás tú preparado, los nervios que te van a poner, la visibilidad, todo esto va a afectar a los nervios, esos nervios van a afectar a tu forma de respirar y consecuentemente a el nitrógeno que vas a absorber o no durante la inmersión. La condición física de la persona, no es como estar en forma que no estarlo. Cuando tú estás en forma, tu consumo de aire es menor, consecuentemente vas a disolver en tus tejidos menos nitrógeno que si no lo estás. Pero es que además también la edad interviene. Contra más mayores nos hacemos, peores o más precauciones tenemos que tener. Lo que pasa es que los que ya somos mayores somos tener el colmillo un poquito más retorcido y no nos metemos en ciertos berenjenales. El estado físico, una misma persona pues puede estar en las condiciones físicas mejor o peor, sencillamente pues porque haya tenido una semana mucho trabajo, esté más cansada. Todo esto afecta durante una descompresión. El historial médico. Un ordenador no sabe si eres diabético, si tienes tensión alta, son factores individuales que el ordenador no puede contemplarlos, ni el ordenador ni las tablas. Las patologías o lesiones. Una simple fractura puede tener la posibilidad de tener más probabilidades de tener una enfermedad descompresiva en ese punto que en el resto del hueso. Y este tipo de cosas, por ejemplo, no las tiene en cuenta. Como os decía antes también, ni la diabetes, ni factores de ese tipo no los tiene en cuenta, ni las tablas, ni el ordenador. Los medicamentos, alcohol y drogas, todo esto que afecta a nuestros receptores, quimiorreceptores del organismo, el ordenador tampoco los tiene en cuenta. Con lo cual es otro factor que tenemos que tener también muy en cuenta a la hora de planificar nuestra inversión e incluso de saber lo que estamos leyendo en el ordenador. Las comidas y bebidas que hacemos, si durante la inmersión hay corrientes, la experiencia que tienes, incidentes que pueden ocurrir durante una inmersión que te dejan enganchado, cualquier cosa que te pueda poner nervioso o puede hacer que tengas un esfuerzo muscular mayor del habitual. Todo eso puede afectar y no que va a afectar a una descompresión. También es importante la actividad pre-inmersión y post-inmersión. Y esto es otro factor que tampoco tiene en cuenta ni ordenadores ni tablas. El ordenador sí tiene en cuenta, por ejemplo, la altitud y te avisa cuando estás excediendo la altitud que estás ganando después de una inversión. Pero las tablas no lo tienen en cuenta, tienes que tenerlo en cuenta tú. Los ordenadores, también los números de tejidos considerados va a depender del ordenador que estés cogiendo. Hay ordenadores que solamente calculan 5 tejidos, es decir, se van a modelos aldeanos muy primerizos o muy iniciales. Mientras que hay ordenadores que tienen en cuenta 18, 24 tejidos, es decir, y encima todos estos cálculos lo hacen de una forma muy rápida. Claro, todo esto es, por lo de siempre, pasta. Contra más pasta te gaste, normalmente un ordenador va a tener más prestaciones, pero encima va a ser más seguro. Va a utilizar algoritmos descompresivos mucho más modernos y consecuentemente tu inversión va a ser más segura. La toma de datos, los ordenadores la vienen haciendo normalmente cada minuto, depende del ordenador que sea. Y esto conlleva que lo que está ocurriendo, pues muchas veces tampoco te lo refleja correctamente el ordenador. Un bollazo, si tú ves la gráfica de un bollazo durante una inversión en un ordenador, es que no llegas ni a superficie. Cuando tú has sacado hasta la cabeza, tú en la gráfica tú ves que te has quedado a lo mejor a 10 metros de profundidad y has pegado un bollazo que has subido hasta arriba. Y esto el ordenador no lo tiene en cuenta.
Se puede corregir, como decía, el factor de seguridad, y esto es hacer, ya veremos cuando veáis el capítulo de también aquí relacionado a las tablas, el tema de los valores M y los factores de gradiente, tú puedes corregir el factor de seguridad del ordenador, haciéndolo un poquito más conservador que como te viene de fábrica. Los ordenadores te permiten y te calculan el nitrógeno incluso con cambio de gas, es decir, tú puedes hacer una inmersión con aire y hacer las descompresiones con nitros, o directamente estar utilizando con nitros o aire. Todo esto el ordenador te permite introducir datos para que tú puedas hacer los cambios pertinentes. Lo primero siempre es tu seguridad. Vienes a bucear porque te gusta y porque quieres disfrutar. En ningún caso a tener un incidente y mucho menos un accidente. Lo primero, tu seguridad. La enfermedad compresiva hay que distinguir lo que son primeros auxilios y lo que es tratamiento. Los primeros auxilios es la administración de oxígeno al 100%. Es decir, cuando, por supuesto, la postura de colocación que tiene que ser tumbado, pero al aplicar oxígeno al 100%, primero, no respiras nitrógeno. Segundo, al aumentar la presión parcial del oxígeno está desplazando también en parte al nitrógeno, con lo cual su eliminación va a ser más rápida. Pero esto, insisto, no deja de ser unos primeros auxilios. La evacuación hay que realizarla en medios en los que sea más rápido, pero si lo hacemos mediante helicóptero, por ejemplo, el helicóptero no puede sobrepasar la cota de 300 metros de altitud. Tiene que ser lo más bajo posible. Y lo que es el tratamiento sería mediante cámara hiperbárica. Ahí es donde se realiza el tratamiento, para eliminar de una forma segura esa posible burbuja que es, en definitiva, la enfermedad descompresiva. Como conclusión, es decir que utilizando tablas o utilizando ordenador, siempre tenemos que hacerlo de una forma conservadora. Nunca ir a los límites que nos indican, ya que esto conlleva un riesgo adicional que no tenemos por qué tomarlo. Durante el vídeo hemos visto un recordatorio de fisiología. Hemos visto la representación gráfica de una inmersión, los distintos tipos de inmersión, la representación gráfica de distintas inmersiones, tablas de 100, instrucciones previas y el uso de las tablas de 100 para inmersiones sencillas, sin y con descompresión. Hemos visto también los términos utilizados, lo que era el tiempo de fondo, el tiempo de inmersión, el intervalo de superficie, las precauciones y procedimientos en caso de emergencia. Recuerdo la regla del 4%, la regla del 80% y el procedimiento en caso de parada omitida. Hemos visto que hay otras tablas de buceo que veremos en otros vídeos, pero más despacio. Y por último, un breve apunte sobre los ordenadores, en el cual también entraremos en otro vídeo también, en el cual nos centraremos un poquito más en algún ordenador en particular, simplemente para que veáis su funcionamiento. Hemos visto un recordatorio de actuación en caso de accidente, en caso de una posible enfermedad descompresiva. Pues ya hemos llegado al final. Muchas gracias por la atención. Espero que no os haya aburrido mucho y nos vemos en el próximo vídeo.